Qué gusto saludarlos. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre una de las ciudades que he tenido la oportunidad de conocer y sobre todo una ciudad que tiene mucho que compartir a todos nosotros, que es Londres, Inglaterra. Bueno, principalmente comentarles que Londres es una zona conurbada enorme, en donde no nada más está lo que viene siendo la The City of London, que es una parte muy pequeña en el centro de toda esta zona conurbada, sino The Greater London, que es conocida como toda la zona metropolitana. A mí me tocó la oportunidad de ir en dos ocasiones, no me ha tocado ir de negocios, pero sí me tocó ir pues de vacaciones. Y pues lo más importante cuando uno va a Londres es aterriza por primera vez en el aeropuerto de Heathrow. La primera vez me tocó ir acompañado de un buen amigo, de Rogelio González, y fue un viaje que para nosotros fue la primera vez que íbamos a Europa, entonces fue un viaje muy enriquecedor. Y bueno, nosotros nos hospedamos en una zona que se llama Earl's Court, es una zona que está en la zona de Chelsea, Kensington, toda esta zona de esta parte de Londres. Es un barrio muy típico londinense. De hecho, las calles en Londres, como van mucho con el cauce del río Támesis, eh, es muy fácil perderse, porque no son calles rectas. Por eso es tan importante el uso del metro, del sistema subterráneo, porque es la manera más eficiente de moverse, sobre todo cuando uno no es originario de la ciudad. Esta era la vista que teníamos desde el hotel. Pueden ver el London Eye, se puede ver también el centro financiero, se ve por allá lo que viene siendo todo el distrito financiero, como les comentaba, y el parlamento también se ve. Entonces era una vista bastante interesante, a pesar de que estábamos en una zona no tan cercana a Westminster, pero tampoco estaba tan lejana. Esto es un poco de Earl's Court, como les mencionaba. Y la segunda vez que me tocó ir a Londres, me quedé del otro lado de la ciudad, en una zona que se llama Whitechapel. Y bueno, una cosa súper interesante, como ustedes pueden ver, muchos camiones revolvedoras de cemento de Cemex, que bueno, esta fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, cómo había tanta presencia de Cemex en Londres, como ustedes pueden ver aquí, en lo que viene siendo la construcción de Aldgate Place, que seguramente ya habrá sido terminado para estas fechas. Era una zona dentro del distrito financiero, como ustedes pueden ver al fondo. Y yo me quedé en un hotel que estaba al lado de una mezquita. Y aquí me llamó mucho la atención cómo convergían todas las culturas que había en esta zona de Whitechapel. Y pues la verdad fue una experiencia interesante. Hubiera sido interesante entrar a la mezquita, pero estaba exactamente al lado del hotel. Y atrás de la mezquita, exactamente atrás, estaba esta sinagoga. Entonces era un ambiente bastante peculiar, ¿no? Luego, mencionando cuál es la salida hacia el continente europeo, es Pancras Station, perdón, y St. Pancras Station está exactamente al lado de lo que viene siendo King's Cross, que es el cruce principal de metro de la ciudad de Londres. En King's Cross, a lo mejor ustedes recuerdan, pues los lamentables atentados que hubo a principios de la década. Este, y bueno, es una zona de mucha confluencia. Por supuesto, la zona de Westminster, que es donde está la abadía, tan recurrida por los reyes, por las reinas en Inglaterra, por la familia real en general. Los famosos casetas telefónicas que prácticamente ya están en desuso, siendo honestos, pues no tienen el mejor ambiente interno de estas casetas, pero siguen siendo un atractivo externo. Muy bonita la zona de Westminster, como ustedes pueden ver. También está lo que viene siendo la zona del Parlamento. Winston Churchill, uno de los principales precursores
de la libertad, de la democracia, de los valores que vivimos hoy en día, bueno, tiene un lugar preponderante en toda esta zona de Westminster. Y bueno, por supuesto que la Torre Elizabeth, conocida por todos como Big Ben, que hoy en día está en mantenimiento. A mí me tocó las 2 veces que fui que no estaba en mantenimiento, de buena suerte, y con estas vistas maravillosas en esta zona. Entonces, sí, comentarles que es un viaje inolvidable. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer en Londres. Aquí podemos ver también el río Támesis, el Parlamento. Estamos también cerca de lo que viene siendo eh, el, el London Eye, que ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Yo le recomiendo mucho este paseo, sobre todo lo que viene siendo el pasaje VIP, porque además de que te dan una copa de vino blanco espumoso, tienes la posibilidad de estar en un espacio mucho más amplio, sin tanta gente. De hecho, no hay tantas filas. Es un poco más costoso, pero la verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, una tradicional foto londinense, los cabs, los taxis, muy originarios, y por supuesto todos los autobuses de 2 pisos, que hay de muchos modelos, pero todos son de 2 pisos. Y bueno, andar en autobús en Londres es más turístico que funcional, porque la realidad es que el tráfico es insoportable. Entonces, mientras no haya huelgas, mientras no haya alarmas, es mejor usar el sistema subterráneo. Y también podemos ver otra de las partes interesantes que a mí me tocó tener con mi amigo Roger en el primer viaje fue la ida al Stamford Bridge, que es un estadio que primero se dijo que se iba a remodelar, que se iba a tumbar, que se iba a cambiar. Sigue funcionando tal cual para el Chelsea. Como ustedes saben, el Chelsea ha estado ganando muchos eh, campeonatos a nivel de la Liga del Reino Unido, pero también en Europa, y fue una experiencia maravillosa. Aquí está Roger, que es muy fanático del fútbol, y nos tocó ir a ver un juego entre Chelsea y West Ham United, un clásico de Londres. Entonces fue una experiencia increíble. Para conseguir los boletos fue toda una odisea, porque es un estadio muy pequeño, entonces no es tan fácil conseguir los boletos. Y bueno, la tienda de souvenirs es una maravilla, porque ahí puedes hacer hasta tu propia camiseta, tu propio jersey, con lo que tú le quieras poner, en este caso con mi apellido y mi número, que es el 7. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Este es el estadio. Muy bonita la experiencia que tuvimos la oportunidad. Estábamos, yo creo que unos 11 grados bajo cero, si no me equivoco, pero el ambiente, la armonía, los cánticos, cómo viven los londinenses, la pasión por el fútbol. Y bueno, el Roger más tigre no podría estar presente. En este entonces todavía jugaba Frank Lampard, quien a la postre es director técnico de Chelsea, pero era jugador todavía, era el capitán del equipo, y este juego lo ganaron muy fácilmente, la verdad. Entonces ahí estábamos con todo el frío del mundo. Otra zona muy interesante de Londres es The Mall, que viene siendo toda la zona esta, donde está el Palacio de Buckingham, donde están los Jardines de la Reina, St. James Park, toda esta zona. Entonces es una zona sin duda muy emblemática, de mucho turismo, este es el cambio de guardia, que es normalmente a las 11 de la mañana, prácticamente todos los días, y ahí estábamos representando fuertemente a México, tanto Roger como un servidor, y sin duda alguna un lugar espectacular. En persona, el Palacio de Buckingham no es tan grande como uno se lo puede imaginar, sinceramente, pero es un lugar imperdible. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es una zona muy transitada, es una zona muy popular en Londres. Muy cerca de ahí, cruzando St. James Park, está el Ritz, el Hotel Ritz, el famoso Hotel Ritz. Como ustedes saben, Ritz tiene
vamos a llamarle tres vertientes. El Ritz de París, que tiene un dueño, el Ritz de Londres, que es otro dueño totalmente diferente, y lo que viene siendo la cadena Ritz-Carlton, que pertenece al conglomerado Marriott. Entonces son tres diferentes Ritz, todos tienen el mismo origen, César Ritz, el fundador, pero nada más aclarando un poco este punto, ¿no? El Museo Británico, The British Museum, un lugar imperdible, muy controvertido, hay mucha escultura, mucha pintura, sobre todo muchas huellas arqueológicas de culturas que fueron en su momento invadidas por Inglaterra, por el Reino Británico, y como ustedes pueden ver están en el museo, entonces es un debate interesante. Al final estamos hablando de que son rasgos del colonialismo puro, y pues son muestras que aquí podemos ver, pero el museo es magnífico. Muy tradicional el barrio donde está el museo. Hubiera sido bueno que nevara en esos días porque la nieve amortigua mucho el frío, pero estaba completamente helado estos días y mucha lluvia, sobre todo mucha lluvia. Las famosas tabernas, como pueden ver ahí en la esquina, de los famosos fish and chip, que es la comida típica de todos los pubs en Inglaterra, en toda esta zona. Abbey Road, muy clásica esta zona también, donde grababan The Beatles, y por supuesto, bueno, aquí comentarles que tuvimos la oportunidad de coincidir con Carla Suárez, una buena amiga, que ella nos estuvo también guiando por muchos de los lugares de Londres, el Harrods, que es como, vamos a llamarle un Bloomingdale's, es como Galerías Lafayette de París, o como, ¿por qué no? El Palacio de Hierro en México, ¿no? Bueno, estábamos en Harrods, y el papá de Dodi Al-Fayed hizo especie de mausoleo para Diana y su hijo, debido al accidente donde ambos perecieron, y está en el sótano de Harrods. Les comentaba un poco de City of London, que es un enclave dentro de toda la zona de Londres. Hay muchos lugares muy interesantes en este espacio. De hecho, aquí pueden ver el edificio del City Hall. Eh, Está también la Catedral de San Pablo, como ustedes la pueden ver al fondo. Un lugar también muy, muy, muy recomendable de visitar. Y aquí tenemos el famoso Tower Bridge, que equivocadamente a veces se dice London Bridge, pero ese es otro puente mucho más sobrio que está en la entrada del City of London, pero este es el Tower Bridge. Entonces es una experiencia increíble. A mí me tocó visitarlo de día, de noche, de madrugada, y la verdad es totalmente maravilloso en persona, nada que ver con las fotos, no le hacen justicia, y es un lugar que hay que disfrutarlo. Es una obra de arte, como ustedes pueden ver, es un puente levadizo, se cierran las compuertas, se espera a que haya todo vamos a llamarle, pues todo el movimiento de parte de los barcos que pasan por esta zona, y posteriormente se vuelve a abrir el puente y se vuelve a utilizar. Aquí tenemos The Tower Bridge. Este es de mi segundo viaje. Como se pueden dar cuenta, el clima era más benéfico. Allá podemos ver The City Hall, y podemos ver The Shard, el edificio más alto de Europa, si no me equivoco. No sé si en Moscú ya hay uno más amplio. The Tower of London, por supuesto, esta zona que ha sido prisión, museo, están las joyas de la corona, ahí en esta ubicación. Piccadilly Circus, que es lo más parecido al Times Square de Londres en este caso, una zona muy, muy, muy popular, el barrio Soho, toda esta zona donde están los teatros. Hay muchos lugares también específicos de comida. Chinatown, también muy cerca de esta zona, es un barrio muy, muy típico. Y una cosa que les quiero comentar en este video: mucha comida mexicana, alguna muy precisa, otra no tanto,
pero hay mucho esta cultura de comida mexicana en Londres, como se pueden dar cuenta. Hay muchos restaurantes relacionados con cocina mexicana. Carla nos llevó a Giraffe, que no es necesariamente comida mexicana, pero es una fusión exquisita. La verdad te recomiendo bastante este lugar. No es un lugar barato, tampoco es un lugar muy costoso, pero bueno, en Inglaterra, como ustedes saben, en el Reino Unido se usa la libra británica, de British Pound, y pues obviamente es más costoso todo porque tiene un precio superior al euro, al dólar estadounidense. Entonces, nada más para que se den una idea, eso es lo que lo encarece un poco más, sobre todo para nosotros que somos latinoamericanos, pero lo vale. Muy buen lugar. Entonces, bueno, esto sería todo sobre esta travesía a Londres, que fue entre el año 2013-2014. Es una ciudad imperdible si tienen la oportunidad de conocerla. Hay vuelos directos desde la Ciudad de México. Y muchas gracias por ver este video. Estamos en contacto.